Amén, hermanos. Estoy muy gozoso. Quiero que puedas abrir tu Biblia conmigo en el libro de Samuel, segunda de Samuel. Capítulo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos, hermanos, y la palabra del Señor dice así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. Es lo que quería compartir. Que el Señor te decía, no, amén, hermano. Y para hablar de la vida de este hombre, de Mefiboset, debemos saber quién era. Muchas veces escuchamos la palabra, pero vayamos más atrás, amén. Este Mefiboset era el nieto de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Y por qué Saúl era el rey de Israel? Porque los hijos de Dios no querían ser menos que las demás naciones. ¿Y qué pidieron? Como todas las demás naciones tienen rey, nosotros también queremos tener un rey. Ellos hablaban con el profeta, el varón de Dios, hablaba al pueblo, pero ellos no querían ser menos que los demás. Amén. Prestemos atención, hermanos, todo que esto es palabra de Dios. Amén. Y en un momento Dios le da victoria en varias batallas que tienen, y en un momento estaban en guerra con los filisteos. Y lo que me tocaba, nosotros conocemos la historia de Saúl, cuando Saúl desobedeció a Dios. Cuando tenía que hacer unas cosas y él le desobedeció, hizo como bien le parecía a él. Y estaba leyendo, porque no quiero solamente hablar de Mefiboset, ¿verdad? Cuando tocó mi corazón, cuando dice que Dios desechó a Saúl. Qué triste, hermano. Qué triste, teniendo todo, es como que se subió en su poder y obró por sus fuerzas, Acuérdense, hermano, que nosotros dependemos de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro pensamiento, sino que es con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos él pudiendo hacer las cosas bien, tomó consejo de sí mismo, hizo las cosas mal. Y ahí no había rajatabla, hermano. Dios lo desechó. Qué triste, ¿verdad? Y en ese momento que lo desechó, luego aparece el gran rey David. Todos sabemos la historia, cuando Samuel va a la casa y pasaron todos los hermanos de él, y luego Dios le dice, es él. Y venía David de allá de cuidar los rebaños de ovejas, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y pasa el tiempo y estaban en guerra con los filisteos. Y dicen que en la guerra, a mí me encantan las películas de la Edad Media, de las guerras, películas sanguinarias quizás, ¿verdad? Y las flechas alcanzan a Saúl y lo hieren. Y Saúl, miren cómo muere. Antes de que vengan los filisteos y lo tomen, le pide a su escudero que le traspase con la espada. Y el escudero, teniendo miedo, le dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces Saúl mismo se tiró sobre su espada y allí murió. El escudero, al ver eso, tuvo temor también y lo hizo. ¿Pero por qué hizo esto? Dijo, antes que me agarren los filisteos incircuncisos, prefiero quitarme la vida yo. Y para muchos, qué hombre valiente, qué hombre... Pero sin embargo, eso demuestra que era muy cobarde. Porque él decía que si lo agarraron los filisteos, quizás iban a jugar con él, quizás lo iban a torturar, quizás le iban a hacer... ¿Saben lo que hicieron los filisteos cuando este hombre muere, cuando Saúl muere? Lo agarraron y colgaron su cuerpo en un muro. Y no solamente que muere Saúl, mueren sus hijos, muere Jonatán, y el otro, no me sale el nombre, también murió en batalla, ¿verdad?
Y entonces ahí aparece Mefiboset. Era un niño de 5 años, como Julieta, un poquito más chico que Julieta. Como un niño de 5 años, imagínense que estaban jugando en el castillo, ¿verdad? Y tenía su nodriza, y al enterarse de que muere el rey, mueren los príncipes, que siempre que pasaba con una dinastía, cuando moría el rey, iban por el hijo, y venía otro en su lugar, ¿verdad? Y esta nodriza, por querer cuidarlo, apresuradamente lo llevó, y dice que mientras iba huyendo, se cayó. Se le cayó el niño y quedó lisiado de ambos pies. Qué triste, un niño de 5 años que quizá estaba jugando, quedó lisiado de ambos pies. Los historiadores buscan a ver qué lesión puede ser para que no pueda caminar de los pies. Y llegaron a la conclusión de que se pudo haber roto la médula espinal, y porque dicen, no es que dice que quedó cojo solamente de ambos pies, hermano. 5 años. En ese día perdió a su abuelo, perdió a su padre y perdió su salud también, porque ya no podía depender de sí mismo. Una persona, un niño que ni siquiera había generado la guerra, que la guerra viene de afuera, y mire qué triste, ¿verdad? Después que el rey Saúl muere, toma el reino el rey David. Y nosotros conocemos todas las cosas que hizo el rey David, todas las cosas que Dios hizo, que hizo David por medio de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando cantamos esa canción, porque David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Y ahora, hermanos, acompáñame, vamos a leer en el capítulo 8 de 2 de Samuel. Estoy parafraseando para meternos en contexto, ¿verdad? Y Jonatán, el padre de Mefiboset, era muy amigo de David. Era muy amigo, tanto que hicieron un juramento, un pacto, delante de los ojos de Dios, que cuando David esté en el reino, no se iba a olvidar de su casa, no se iba a olvidar de su descendencia, no se iba a olvidar de los suyos. Y en un momento Saúl quiere matar a David. ¿Y saben quién lo cuida? Jonatán. Y David, prestemos atención a esta conversación. Tu padre se llega a enterar que vos me estás cubriendo, te puede matar. Y sin embargo, Jonatán hace el pacto con David. Le amaba tanto como a sí mismo, dice la Biblia. Amén, hermanos. Y este Mefiboset, que era hijo de Jonatán, acordémonos que quedó lisiado, ¿verdad? Leemos en 2 Samuel capítulo 9, hermanos. Cuando encontramos decimos amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo David, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos.
Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, al siervo, Mefiboset, dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en la tierra, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Acá muestra, hermano, la bondad de David hacia Mefiboset. Y muchas veces quizás podemos leer esta palabra, pero hay que meterse en contexto, hermano. Acuérdense que Mefiboset tenía 5 años cuando quedó lisiado. Cuando vino esa tragedia en la familia, que perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió a sus tíos, y venían los filisteos, y tuvo que salir huyendo, y la nodriza se le cayó el niño y pudo quedar lisiado. Y luego de ese capítulo pasan otras cosas, hermanos, y llegamos al capítulo 9, hermano. Cuando Mefiboset, acá nos dice la Biblia, lo leemos recién, ya era un hombre, era una persona adulta, hasta un hijo tenía ya, ¿verdad? Entonces de 5 años, no dice exactamente qué edad tenía, pero pasó el tiempo. ¿Y dónde estaba Mefiboset? En una tierra llamada Lodebar. Y buscando, hermano, Lodebar, ¿saben qué significa? Tierra sin pasturajes, tierra sin pasto, que nada crecía. Espiritualmente hablando, hermano, una tierra de miseria, donde no puede progresar, donde encima, miren, imagínense, quedó despojado de sus pies, de su salud, de su reino. Un niño de 5 años que quizás lloraba y ya tenía 2 atendiéndole. Tenía la nodriza, tenía los sirvientes del rey que estaban a disposición, que cuando él quería comer algo podía servirse del gran banquete del rey, porque era de la sangre real, ¿verdad? Y pierde todo, hermano, y termina en Lodebar, olvidado, ¿verdad? Pero sin embargo, el rey David tenía el corazón conforme al de Jehová, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, y tenía misericordia. Porque al morir Jonathan, después del tiempo que David ya estaba en el reino, él podía quizás olvidar la promesa que habían hecho, el pacto que habían hecho, pero sin embargo él mostró misericordia. ¿Qué te hace acordar, hermano? ¿Qué te hace acordar? La misericordia que tuvo Jesús con nosotros, hermano. La misericordia que Jesús tiene con vos y conmigo cada día. Amén. Acordate, hermano, no para volver atrás, sino recordar de dónde te trajo el Señor, hermano. Quizás estábamos en Lodebar, en una tierra sin pasto, en una tierra donde no crece nada, en una tierra de miseria. Encima, lisiado de nuestros pies. ¿Cuántas veces, hermano, hablamos de que hay personas espiritualmente paralíticas, personas espiritualmente que no pueden avanzar, que no pueden progresar, y que en su condición están en Lodebar? Están en un lugar sin pasto, en un lugar sin futuro, ¿verdad? Y sin embargo acá viene el rey David, hermanos, mostrando misericordia con nada más y nada menos que Mefiboset, hijo de su amigo. Amén. No nos olvidemos, hermanos, de hacer misericordia con el que podamos, ¿verdad? Con el que debamos, amén. Y tal es así, hermanos, que Mefiboset no solamente que le devuelve todas las tierras de sus padres, de su abuelo, no solamente eso, que le da las tierras para labrar, le da sirvientes, le da gente que trabaje para él, sino que también todos los días come en la mesa del rey, como uno más de sus hijos. Amén. ¿Sabes qué? Nosotros, vos y yo, estamos invitados a esta mesa, a la mesa del rey, a la mesa de nuestro Señor, hermano. Y ahí todos los días banquete. Y sin embargo te pone triste el corazón a ver tantos lugares vacíos. Me hace recordar las parábolas de los convidados a la mesa, ¿verdad? Y cuántos que salían por las calles. Bueno, andá por las calles y trae a los que estén, a los paralíticos, a los cojos, a los mancos, traerlos que vengan a la mesa. Porque todos tenían cosas que hacer. No, uno tenía que ir a comprar un caballo, uno tenía que hacer distintas cosas. Sin embargo, la invitación estaba hecha. Y hoy está la invitación hecha. Para nosotros, ¿sabe qué? No estoy hablando, no es evangelizar en la iglesia, hermano, pero es hacerte recordar que quizás estás cabizbajo, que quizás tenés problemas. Acordate que sos un convidado a la mesa del rey. Sos un hijo de Dios.
Amén. Y vos que estás escuchando allá afuera, quizás que no te animás a entrar, Dios tiene la salida. Dios te está invitando, es una invitación extendida para todos aquellos que puedan acercarse. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Imagínate Mefibosé cuando, olvidado allá en Lodebar, en una tierra desierta, sin pasto, quizás en su niñez, después del accidente que tuvo, pasó hambre, pasó frío, quizás estuvo en peligro, pero sin embargo llegó el día en el que pudo volver a su lugar, al lugar donde trajo el rey David, ¿verdad? Y este rey David, hermano, es como nuestro Señor Jesús. Cuando nos trajo a nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos trajo nuevamente al camino. Amén. ¿No te hace recordar esas cosas? Así que quizás sentimos a veces cuando comienza la reunión, como se compartía siempre lo mismo, pero no es siempre lo mismo. Es los que buscan al Señor de verdad, los que preparan en la semana una alabanza, un agradecimiento, lo que hacen los niños. Vos sabés, cuando un niño que no conoce la palabra del Señor puede ver eso, le llama la atención, hermano. El Espíritu Santo obra de diferentes formas, el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. Amén. Pero muchas veces nosotros, como Saúl, queremos apresurarnos a hacer y a darle una mano. Y hacemos cosas que no debemos. Hacemos cosas en nombre de Dios que no debemos hacer. Hermanos, tengamos cuidado. Amén. Me hacía acordar esta palabra mientras la leía, mientras la preparaba, hermano, un testimonio que escuché de un hombre que se crió entre pandillas. Su padre murió, su padre lo abandonó. Acuérdese Mefibosé cuando lo llaman, luego que ya es grande, que le invita, imagínense, otra vez se acordaron de mí, ¿qué querrá? Quizás, fíjense que en lo que leíamos recién, cuando se acercó al rey David, el rey David le dijo, no tengas miedo, porque esta persona tenía miedo, quizás se acordaron que se dieron cuenta que yo estoy vivo y vienen por mí, me quieren matar. Amén. Sin embargo, nosotros, hermanos, cuando muchas veces presentamos al Señor como un Padre amoroso, cuando vamos a evangelizar, cuando hablamos con un amigo, con alguien, le presentamos como un Padre amoroso. Pero sin embargo, en nuestra sociedad, hermano, hay muchos jóvenes que se crían sin sus padres. Y entonces le cuesta mucho entender que hay un Dios de amor, un Padre amoroso que te recibe con los brazos abiertos. Y cuando llegan al camino del Señor, es como que tienen miedo. Cuando empieza a orar el Señor, tienen miedo. Dígame si no pasa, hermano, pero sin embargo, cuando conocen el verdadero amor del Señor, se acercan y se sientan a la mesa del Rey y pueden experimentar lo que sentimos hoy vos y yo, que no es algo emocional, no es algo carismático, es la presencia del Señor. Cuando alabamos al Señor no podemos parar y le buscamos cada día más y queremos que no termine la reunión. Sin embargo, hay hermanos que vienen y están pendientes de la hora. Y bueno, esta canción dura tanto, después vienen las ofrendas, después el que predica, amén. Sin embargo, hermano, estamos en la casa del Señor, aprovechemos el tiempo, meditemos en Él. Podemos estar cansados, podemos sentirnos mal, como te decía, pero el Señor se lleva todo. El Señor se lleva todo. Podemos ver como David escribía el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Mefibosé estaba en un lugar sin pasto. No te estoy diciendo que no crecía el pasto, sino en un lugar espiritual desolado, desierto. Amén. Pero sin embargo, de estar en un lugar tan mal, volvió a la mesa del rey. Amén. Me hacía acordar un testimonio que, como te decía, un joven creció entre pandillas y cayó de sobredosis, quedó internado muy mal estaba. A tal punto que los médicos le decían a la mamá, no hay chance, no hay salvación. Vayan preparándose que mañana lo velamos. Así le decían. Y la madre llorando, y la mujer no sabía qué hacer. Sus hijas no entendían nada. Sus hijitas chiquitas no entendían nada de qué es lo que estaba pasando. Y sin embargo, los médicos le decían así. Y hubo una iglesia que se puso a orar por esa persona. Porque familiares de esta persona iban a esa iglesia, empezaron a orar, empezaron a hacer cadena de oración, ayuno. Por esta persona, tal es el punto que despierta del coma. ¿Y saben qué le dijeron los médicos nuevamente? Está bien, pero no va a volver a caminar nunca más. Y entonces, ¿por qué, hermanos? Porque acuérdense, tenía un prontuario con la justicia, no tenía obra social, no tenía seguro médico y decían que no iba a poder caminar. Sin embargo, ¿saben qué?
el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra. Y luego que el Señor hace la obra, no es que, listo, lo sanó, lo levantó, el Señor empezó a orar con él. Empezó a orar en su corazón. Él lo contaba, empezó a orar en su corazón. Él rechazaba a su padre, él rechazaba a su madre. Él decía que su padre estaba muerto porque lo había abandonado, pero ya de grande se encuentra nuevamente con su padre. No había muerto, se encuentra nuevamente con su padre. Y empiezan a entablar una relación nuevamente. Uno más grande, uno más... Pero sin embargo el Señor hizo la obra. Amén. Y como te decía, hermano, estamos viviendo en esos tiempos donde los hogares son destruidos por la droga, donde los hogares son destruidos por cuestiones familiares, padres que se van, madres que no dejan que sus padres vengan, pero sin embargo, hermano, podemos ver que hay un Jesús misericordioso que te espera con los brazos abiertos. Amén. Y esta persona ahora es un gran evangelista y siempre apunta a acercarse a esos jóvenes que la están pasando, que están en situación de calle, que están atados en los vicios de la droga, que están entre las pandillas, y él lleva a hacer un mensaje siempre, hermano. Y Dios hace grandes obras por medio de él. Amén. Es un instrumento para Dios. Amén. Pero me hacía acordar mucho esta historia, hermano, de estar en una condición que era deplorable a estar en la presencia del Señor. Y ustedes lo ven, hermano, como evangeliza, como habla, y se te pone la piel de gallina, hermano, se te pone la piel de alegría, de gozo, hermano, de querer hacer eso, de contagiarte, ¿verdad? Y sin embargo, vivimos en un tiempo donde hay predicadores que preguntan, ¿cuántos hay en el lugar? ¿Cuántos van a ser? Amén. Cuando lo invitas a predicar, sí, pero ¿cuántos son? Dios nos libre, hermano, Dios nos libre de creernos más, porque nos va a pasar como Saúl. Que Dios no nos deseche, hermano. Amén. Debemos ir a donde el Señor nos manda a llevar su palabra, debemos ir. Amén. No donde nos convenga, no donde nos quede bien, donde nos quede cómodo, sino donde el Señor nos envía. Amén. No me quiero abrir, quiero volver a Mefiboset, hermano. Recuperó todo. Amén. Y así es el amor del Señor. Así es la misericordia del Señor. Porque como te decía, David podía olvidar el pacto que hizo, pero él recordó a Jonathan, su amigo, y cumplió con este pacto. Amén. Y nada más y nada menos que a su hijo, al hijo de Jonathan, lo trajo a la mesa del rey. Está hecha la invitación, hermano. Depende de vos si querés acercarte a la mesa o quedarte lejos. Amén. Pero verdaderamente el Señor viene pronto, hermano. El Señor viene pronto. Contaban una vez, un hermano contaba cuando dicen que en un país, no recuerdo en qué país, había guerra, entró la guerrilla en la iglesia y puso a todos los hermanos contra la pared y dijo, bueno, el que niega la fe se puede ir y los demás van a morir acá, ¿verdad? Y claro, la iglesia empezaron algunos, bueno, me voy, nos vemos, empezaron a salir uno por uno y quedaron algunos solamente. Y cuando estaban a punto de ser acribillados, el general de la compañía dice, bueno, ahora sí estamos entre hermanos, vamos a alabar al Señor. Amén, hermanos. Había los mismos que eran soldados y ¿qué hicieron? Sacaron a los que estaban ahí dudando entre dos pensamientos. Amén. Miren si entran en esta noche acá. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Por eso es lo que yo te decía al principio, que hay muchas iglesias que entretienen a las personas. Y ya no sería más una iglesia si no compartimos la palabra del Señor. ¿Sabés que seríamos una unidad básica que entretenemos a la gente? Vos vas por las esquinas, el otro día me reía porque vas por las esquinas, en cada esquina hay un puestito que te dicen dónde puedes votar, y tienen banderas, y tienen gorras, y tienen cosas. Ahora vos les preguntás si entienden algo de política, no entienden nada, hermano. No entienden nada. ¿Verdad? Pero sin embargo ellos están ahí para cubrir un lugar, amén. Y así es como los políticos entretienen a las personas. Así como entienden. Entonces en la casa del Señor no debemos hacer eso. Debemos hablar la palabra del Señor tal y cual como es. Amén. Amén, hermanos. No me quiero extender. Quiero dejarte esta palabra. Meditar en el Señor, hermano. Hoy se habló mucho de no estar enojados, de estar gozosos en la casa del Señor, de alabar al Señor, amén, de estar, y no es acusar a los hermanos que no pueden estar, quizás tengan sino debemos orar por ellos, debemos orar por ellos unos por otros, amén, porque cuando yo falto, hermano, yo sé que ustedes oran por mí, amén, así cuando vemos a un hermano mal,
como decía una vez, antes de mandar un mensaje, ¿qué te pasa que no? Oremos por ellos, hermanos. Oremos por los hermanos para que puedan el día de mañana estar aquí. Fíjense en que siempre que vienen las fiestas, siempre que pasan las cosas, hay un sacudón en la iglesia y los hermanos, algunos se desvían. Se desvían, se entretienen en otras cosas. Algunos pueden decir por el frío, algunos pueden decir por el calor. Miren los días que nos dio el Señor, estos días en el invierno, estos días de calor, pudimos salir con los nenes a pasear, ¿verdad? Qué lindo que es nuestro Dios, amén. Qué bueno, qué misericordioso que es nuestro Dios, amén. Por eso, hermano, te pido que puedas hacer una oración conmigo en esta noche. Quería dejarte esta palabra, es algo breve, pero eficaz, amén. Busquemos del Señor y estemos atentos a lo que Él nos habla día a día, amén.